En este ejemplo de la aplicación de la ley de enfriamiento de Newton, de la solución a la ecuación diferencial de primer orden que vimos en la sección anterior, tenemos este caso. Tenemos que un pavo se extrae de un congelador a una temperatura de menos 8 grados Celsius. O sea, el pavo ya estaba congelado y se mide la temperatura inicialmente y tenemos que está a menos 8 grados Celsius. Después se coloca en una cocina donde la temperatura es temperatura ambiente, más o menos 29 grados Celsius, que es aproximadamente lo que se experimenta en verano, por ejemplo. Si después de 31 minutos se vuelve a tomar la temperatura del pavo y se encuentra que este ya tiene una temperatura de 11 grados Celsius, es decir, subió de menos 8 a 11 grados Celsius en 31 minutos, ya empieza a tomar la temperatura ambiente de menos 29, se empieza a estabilizar en esa temperatura. Entonces vamos a encontrar las siguientes características. Vamos a empezar por el inciso A. Tenemos ahora entonces este primer inciso donde nos pregunta por la constante de proporcionalidad que va a caracterizar nuestro sistema, en este caso el pavo que sacamos del congelador. Bueno, tenemos la fórmula que vamos a utilizar para resolver este primer punto de la constante y vamos a ver las mediciones que hicimos. Estos son los datos que extraemos del ejercicio que acabamos de leer. Entonces, inmediatamente cuando se sacó el pavo del congelador, tenía esta temperatura de menos 8 grados Celsius. Después esperamos 31 minutos, ya el pavo, recuerden, estaba en la cocina donde la temperatura del medio era de 29 grados y poco a poco fue calentándose. Este es un caso de calentamiento, pero bueno, como hemos mencionado, la ley de enfriamiento de Newton también sirve para este caso, que es cuando se está calentando el pavo, que va a adquirir una temperatura que es cercana a la temperatura del medio, que en este caso es la cocina a 29 grados. Bueno, se esperan 31 minutos y entonces el pavo se va descongelando y ahora tiene una temperatura de 11 grados Celsius. Entonces vamos a ver la constante de proporcionalidad de este sistema de nuestro pavo. Antes de comenzar con el planteamiento matemático, vamos a ver primero el comportamiento en esta gráfica que tenemos aquí. Aquí puse en el eje X el tiempo, en este caso medido en minutos, y en el eje Y la temperatura, medido en grados Celsius. Entonces, como podemos darnos cuenta, comenzamos más o menos en tiempo cero por acá, en 8 grados Celsius. Después va avanzando el tiempo, van pasando aproximadamente media hora, 30 minutos, y tenemos nuestro pavo a 11 grados. Uno pensaría que si seguimos pasando otros 30 minutos, uno perdería esta misma proporción de cambio. ¿Qué quiere decir esto? De aquí para acá más o menos avanzaron unos 19 grados, que es la diferencia de temperatura de menos 8 a 11 grados Celsius. Si hacemos la diferencia, lo que avanzó en temperatura, lo que se fue calentando en nuestro pavo, avanzó 19 grados. Si pensáramos que este fenómeno fuera lineal, nosotros tendríamos que después de pasar otros 30 minutos, seguiría con este mismo comportamiento. Si nosotros esperamos otros 60 minutos, pensaríamos que el pavo ya estaría en esta temperatura, si este fenómeno fuera lineal. Uno pensaría, pues sí, ya tendríamos este pavo después de 60 minutos a la temperatura más o menos que nosotros estamos pensando. Pero piensen en esto, si nosotros esperamos otros 60 minutos y vamos a los 90 minutos, a hora y media, entonces ahora tendríamos que el pavo avanzaría a una temperatura de esta forma. Cosa que no sucede porque tenemos la limitación de nuestra temperatura ambiente que nos limita que a lo mucho nuestro pavo va a tener una temperatura de esta proporción. O sea, el pavo jamás va a poder calentarse más de lo que es la temperatura de la cocina. Imagínense, ustedes sacan algo del congelador y lo dejan reposar 1 hora, 2 horas, 20 horas, un día, 2 días. Entonces esos que sacaron del congelador va a adquirir la misma temperatura del medio en donde está el objeto. No va a poder calentarse más o va a poder estar por debajo de esa temperatura. Va a adquirir esa temperatura misma. Entonces, como se pueden dar cuenta,
Este planteamiento de forma lineal, o sea, pensando que la pérdida de temperatura va siendo de esta manera, es equivocada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro modelo con la solución correcta que involucra una función exponencial y vamos a ver cuál es el comportamiento correcto, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces esto que tenemos aquí no procede, vamos a ver la forma correcta utilizando la ley de enfriamiento de Newton. Pues entonces vamos a meter nuestros datos a la fórmula que tenemos aquí de nuestra ley de enfriamiento de Newton y vamos a determinar cuáles son nuestros primeros puntos para analizar. Entonces tenemos que la temperatura después de 31 minutos, vamos a plantearlo de esta manera, va a ser lo siguiente. La temperatura del medio tenemos que son 29 grados Celsius. Más la temperatura inicial del pavo, que en este caso son menos 8 grados Celsius. Después le vamos a restar la temperatura del medio nuevamente, que son 29 grados Celsius. Y después esto lo vamos a poner E a la menos K, que no conocemos, multiplicado por 31 minutos. Vamos a ponerle las unidades. Esto va a ser igual, la temperatura después de 31 minutos va a ser igual a 11 grados Celsius. Entonces eso es lo que vamos a tener para ir obteniendo nuestra constante de proporcionalidad. Vamos a ver entonces las cuentas. Aquí tenemos esta primera parte donde solamente hice esta primera resta y lo escribo de esta forma. Ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar para el otro lado de esta forma estos 29 grados Celsius. Lo vamos a tener restando y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener menos 37 grados Celsius. A la menos K por 31 minutos. Esto va a ser igual a 11 grados Celsius menos 29 grados Celsius. Entonces haciendo las operaciones vamos a tener lo siguiente. Vamos a pasar esto también dividiendo y voy a hacer esta resta también. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener E a la menos K por 31 minutos. Esto va a ser igual, aquí haciendo esta resta, esto nos da menos 18 grados Celsius. Esto nada más es la resta, 11 grados menos 29, dividido entre menos 37 grados Celsius. Bien importante que se vaya el signo. Ahora, esta división va a ser menos entre menos, esto va a ser positivo. ¿Sí? Esto es importante porque ahorita vamos a querer bajar el logaritmo de aquí. Entonces, como lo hemos hecho en secciones anteriores, voy a evaluar el logaritmo natural de los dos lados y voy a obtener lo siguiente. Voy a sacar el logaritmo, aquí ya voy a hacerlo de una forma un poco más breve. Y tenemos lo siguiente, tenemos que la constante K va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener el logaritmo natural de 18 dividido entre 37. Aquí ya le quité los signos. Dividido entre menos 31 minutos. Fíjense lo que hice, saqué el logaritmo natural de los dos lados. De este lado el logaritmo natural canceló la exponencial y me quedó de este lado también el logaritmo natural. Aquí cancelé unidades, bien importante que en una función especial, ya sea senos, cosenos, tangentes, logaritmos exponenciales, su argumento, es decir, los números que vamos a tener aquí adentro, no tienen que tener unidades. Entonces aquí los grados Celsius se cancelan. Menos entre menos se hace más, por eso aquí podemos ver que ya no le puse los signos. Y después paso dividiendo estos 31 minutos, pero pasan con el signo negativo para darme mi constante de esta forma. Entonces vamos a hacer las cuentas y vamos a obtener lo siguiente para obtener el inciso A. Esto entonces en la calculadora tenemos aquí lo siguiente. Vemos aquí que el logaritmo natural de 18 dividido entre 37, esto es negativo. Esto es importante porque al momento de dividirlo entre menos 31, ahora sí ya me va a dar mi constante de proporcionalidad con signo positivo. Entonces el resultado de esta sección es lo siguiente. La constante de proporcionalidad va a ser 0. Vamos a ponerlo con unos 4 decimales. 0.232. Y bien importante las unidades. Esto va a ser minutos a la menos 1. Entonces eso es lo que tenemos en este primer caso. Si nosotros quisiéramos hacer esto en horas, entonces tendríamos que cambiar lo siguiente. Esto nos va a ser útil también más adelante por la conversión.
Si nosotros queremos trabajar esto en horas, tendríamos que transformar estos 31 minutos a horas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a poner 31, estos son minutos, y vamos a hacer la conversión a horas. Entonces tenemos que una hora son 60 minutos. Entonces, para poder convertirlo, esto en horas, tendríamos lo siguiente, tendríamos 31 dividido entre 60, que tenemos esta constante la tendríamos como lo siguiente, tendríamos 0.51, vamos a poner 66 horas. Al momento de hacer esta operación tendríamos lo siguiente, tendríamos el logaritmo natural, tendríamos aquí el logaritmo natural de 18 dividido entre 37, y después eso lo tendríamos que dividir entre 0.5166. Esta sería entonces, bueno, esto sería negativo. Este sería entonces nuestra constante K en horas, que también pudiéramos utilizarla más adelante. Sería 1.3947 horas a la menos 1. Entonces noten cómo estoy trabajando con dos distintas convenciones de tiempo. Estoy trabajando con minutos a la menos 1 y horas a la menos 1. Aquí todo el punto de este ejercicio es tener cuidado en las unidades temporales que tenemos acá. Lo podemos dejar en minutos a la menos 1 o lo podemos dejar en horas a la menos 1, dependiendo cuál sea el caso. Más adelante vamos a ver cuáles son las aplicaciones y vamos a ver cuál es la constante que más se acopla a mis necesidades. Entonces, este sería el inciso A, en el que nos piden nuestra constante de proporcionalidad. En este caso lo estoy dando en minutos y también en horas. Vamos a ver el siguiente punto de este ejercicio. Ahora tenemos entonces la temperatura en este inciso B. Nos pregunta por la temperatura del pavo en grados Celsius 1 hora 52 minutos después de haber sido extraído del congelador, ya puesto en la temperatura de la cocina a 29 grados Celsius. Entonces recuerden que eso es lo que tenemos en este caso. Aquí nos pregunta lo siguiente, la temperatura a este cierto tiempo, pero ¿cuál tiempo? Tenemos que esto es 1 hora 52 minutos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que calcular la temperatura en este tiempo, pero ¿en qué tiempo lo podemos poner? 1.52 es lo que a veces ponen algunas personas en horas, pero esto no es correcto porque este 1 es la hora y estos 52 esos no son los minutos. Tenemos que transformar esos 52 minutos primero a horas para tener esto en una sola convención temporal. Entonces estos 52 minutos vamos a transformarlos a horas. ¿Por qué? Porque la constante de proporcionalidad la estamos teniendo en horas. Si hubiéramos utilizado la constante de proporcionalidad en minutos, sería cosa de sumarle 60 a estos 52. Entonces esa sería la forma correcta. Vamos a trabajarlo esto en horas. Entonces lo siguiente es lo que vamos a hacer. Entonces 1 hora tiene 60 minutos. Entonces los minutos se cancelan y tenemos 52 dividido entre 60. Entonces 52 dividido entre 60, tenemos que esto en minutos 0.86 horas. Entonces 1 hora 52 minutos es 1.86 horas. Eso es lo que vamos a determinar ahorita. Entonces el tiempo que vamos a meter a nuestra ecuación va a ser el siguiente, va a ser esto que tenemos acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, la temperatura a 1.86 horas. Entonces vamos a meter esto a la ecuación, son los datos que ya tenemos. La temperatura del medio hemos visto que eran 29 grados Celsius, más la temperatura inicial que teníamos en nuestro sistema es de menos 8 grados Celsius menos 29 grados Celsius, esto multiplicado por la exponencial menos la K que obtuvimos es 1.3947 horas a la menos 1, y esto lo vamos a multiplicar por este tiempo que acabamos de encontrar acá. Esto es 1.3947
86 horas. Noten aquí que esto es horas a la -1 y aquí horas, entonces eso se va a cancelar y nos va a quedar adimensional. Entonces nada más metiendo nuestros datos, la temperatura a los 1.86 horas va a ser lo siguiente. Entonces aquí metiendo la información a la calculadora podemos ver en la parte de la izquierda, aquí donde estoy moviendo la flecha, son los datos que tenemos aquí arriba. Y ya nada más es cuestión de meter los datos aquí. Tenemos entonces que, según el comportamiento que vimos al principio, la temperatura del pavo después de 1 hora con 52 minutos, es decir 1.86 horas, va a ser de 26.23 grados Celsius. Tiene sentido porque poco a poco se va aproximando a la temperatura del medio, la temperatura de la cocina de 29 grados Celsius. Entonces este sería el resultado del inciso B, la temperatura del pavo 1 hora 52 minutos después de haberla puesto, de haber estado en el congelador a -8 grados, en la cocina a temperatura ambiente durante esta proporción de tiempo. Nada más les repito, hay que tener cuidado con el tiempo, como lo estamos manejando. Entonces con eso terminamos estos dos primeros incisos, vamos a continuar con los siguientes en el próximo video.